esto es lo único de lo que vamos a hablar? No, señora, no, señor. Porque lo siguiente dice así. Infórmate en tu día. Desde ayer ya es ley, promulgado en el Diario Oficial y está listo. Usted tiene su guagua hoy día y usted, con su pareja, si es que la tiene, decide eventualmente. ¿Elige el apellido materno o elige el apellido paterno como primer apellido? Esa es la gran pregunta, que usted va a tener la posibilidad. Ahora, si su hija o hijo está esperando guagua, pregúntele qué es lo que va a hacer, porque va a llegar al registro civil y decir, ¿cuál es el primer apellido de la guagua? ¿Ustedes le hubiese gustado tener el apellido, por ejemplo? Sí, poner tu apellido primero. Me habría gustado. ¿A tus hijos? Sí. Lo digo y qué. Me habría gustado. ¿Habría habido consenso con tu ex marido? Yo creo que habría habido consenso. ¿Sabes por qué? Por una razón muy sencilla, que ustedes van a decir quizás es una tontera, pero lo que pasa es que en mi familia somos todas mujeres. Entonces ya no hay, y mi único hermano no ha tenido hijos y probablemente ya no tendrá, nunca se sabe, pero no creo que tenga. Entonces mi apellido ya se perdió. Entonces una forma, si tú quieres, ¿no es cierto?, de proyectar, no sé, una tontera, pero nada, no tiene que ver con que yo no crea que el hombre y la mujer, porque además esto es una cuestión de colaboración mutua, es decir, para mí la crianza es algo compartido, entonces también lo veo así en relación a los apellidos, pero creo que las mujeres tenemos todo el derecho de querer preguntarles, ¿no es cierto?, a nuestra pareja en este caso, o una mujer sola, que además son jefas de hogar, la mayoría, hay un porcentaje altísimo de mujeres jefas de hogar que se hacen cargo sola de su hijo. ¿Por qué no pueden ellas decidir si son ellas las que crían, si son ellas las que sacan adelante la familia? Pero es que hay un punto distinto y hay que diferenciar, Mirna, porque antes, si tú eres mamá soltera y no hay padre reconocido, padre que reconozca la guagua, la madre podía inscribir al hijo con el apellido que quisiera. Exacto. Daba libertad absoluta. Usted inscribía a su guagua con el apellido que a usted se le daba la gana. O usted ponía su apellido y lo repetía. Por ejemplo, en mi caso hubiese sido Araya, ¿cierto? Claro. Si es que hubiese sido la condición de mi mamá. Bueno, ahora lo que cambia esta ley, la ley 21.224, es que usted puede decidir qué apellido le pone primero cuando es en una situación de pareja. ¿Quiere que le quede más clara esta situación? A ver. Mira la nota del Departamento de Prensa de Canal 13. Yo antes era Soledad Bustamante y ahora soy Soledad del Castillo. Tiene que andar con sus dos carnet para explicar y que le crean que el apellido de su mamá es ahora el primero. Aunque se los cambió hace 4 años, incluso ayer recibió una llamada donde le nombraban como antes. Había que pedir testigos que dijeran que te conocían más como Soledad del Castillo. En mi caso, yo siempre fui como la hija de la Raquel del Castillo, entonces todo el mundo hablaba de la Sole del Castillo, más que de la Sole Bustamante. Entonces tuve que presentar todos esos papeles, un escrito, incluso tenía que poner que mi correo era Soledad del Castillo tanto para poder acreditar que yo era más conocida socialmente como Soledad del Castillo. Cerca de 600.000 pesos tuvo que desembolsar solo para que los documentos del registro civil fueran actualizados. Lo demás lo ha hecho a pulso durante harto tiempo. Por eso, la nueva promulgación viene también a simplificar el proceso. En el caso de un adulto que quiera cambiar el orden de sus apellidos, también lo podrá hacer. Y para ello deberá agendar una reunión en el registro civil a partir de hoy, y en esa reunión él podrá definir que quiere cambiar el orden de sus apellidos. Hola, mi nombre es Valeria Fuentes del Castillo y estoy muy contenta porque hoy voy a iniciar los trámites para poder llevar primero el apellido de mi mamá. Ella es hija de Soledad y, como nos contó, también dará vuelta a sus apellidos. Tomó hora vía internet en cuanto pudo y ya agendó para comenzar a realizar el proceso en 3 días más. Es el apellido que realmente me identifica y creo que es una forma de honrarla a ella, a toda mi familia materna, y también porque contribuye a un cambio cultural muy importante en nuestra sociedad, y es que dejemos de relegar a las madres a un segundo plano cuando ni siquiera todos tenemos un papá presente. Madres que criaron sin un compañero al lado, personas que sueñan con perpetuar el legado de su mamá en su nombre, hacerle justicia. A diferencia de su mamá, para Valeria, este procedimiento será gratuito, pero podrá realizarlo solo una vez. Existen 3 tipos de formularios que puede sacar de registrocivil.cl. Nosotros estamos esperando un hijo. Y él ya tiene nombre, se va a llamar Pedro Gael Mamani Gómez. Claudia va para los 6 meses de embarazo y con Fernando, su pareja, tenían claro que ella quería poner su apellido primero. Era algo deseado desde siempre. Uno, por el tema de la mujer, ¿cierto? Que la mujer siempre es como la que
tiene el momento de gestar, todo eso, pero también por un tema de pueblo originario. Yo pertenezco a un pueblo originario, Aymara, y no quiero que eso se pierda. Cuando lo han contado a sus familiares, la reacción varía. La sorpresa es mayor a más edad. Tiene que ver con salir del esquema al que Chile se acostumbra hasta ahora. Inscrito el primero de los hijos comunes, los demás llevarán ese orden de los apellidos para producir unidad en ese ámbito familiar. Por eso Pedro será el primogénito del resto de los Mamani Gómez que podrían venir. Un cambio de orden que representa el poder optar, algo que ellos agradecen y que sus familias asumieron cuando les contaron. Fuimos primeros con mis papás, parece. Tú le contaste, él le contó a mi papá. Ya, y él se puso feliz. Y después le contamos a tu familia y ellos también lo recibieron bastante bien. Sí. Sí, nos preguntaron cosas, o sea, porque igual inédito. Si usted tuvo un hijo hasta un año antes de la publicación en el Diario Oficial, también puede pedir el cambio, que no altera temas de herencia, porque el hacerlo no libra a nadie de las responsabilidades o derechos que adquirió. La nueva ley acoge todas las posibilidades, incluso si los padres no logran ponerse de acuerdo. Una moneda al aire lanzada por el oficial del registro civil decidirá cuál apellido irá primero. Oye, varios puntos importantes que destacaba esta nota. A usted no olvídese que se va a desentender de su responsabilidad paterna eventualmente si lleva el apellido de la mamá primero. No. Segundo, claro. no, porque no va a faltar el vivaracho. El papito corazón. Claro, oye, pero tú le pusiste tu apellido primero. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo segundo, los hijos, en el caso, por ejemplo, de madres solteras o madres que crían sin padre presente y que la guagüita o su hijo o hija está reconocida legalmente, ese niño o niña, cuando cumple 18 años, por una vez y gratuitamente va a poder alternar el apellido y poner entonces, como lo veíamos en el caso, el caso de del apellido materno y después el paterno. Y eso probablemente sí va a generar mucha más motivación, obviamente, porque recordemos que en nuestro país el 57% son jefas de hogar, sin padre presente, casas monoparentales y en donde la mujer es la que se lleva todo el peso. Hace rato que la ley fuera efectiva, porque una cosa es cuando se aprobó y la otra se es que demoró cuando empezó a funcionar. Y claro, yo creo que esa es la parte más sentida de esta ley, pero también me parece muy entretenido, porque yo lo estuve discutiendo con algunos amigos, que fuimos criados con la idea que era el apellido del hombre el que va a estar ahí. Claro, y es tema, va a ser una discusión interesante. ¿Es tema para usted? ¿Es tema, por ejemplo, para ti, Mauricio? ¿Que cambiara el apellido? Fíjate que no. Encuentro que está en la señal correcta. Hay mucho de simbólico en esto, como bien dice Francesco, y encuentro que es como corregir cosas que en el fondo son no tan menores, digamos, ¿no? ¿Quieres que se lo explique un poco mejor? Me gustaría. Mira, tengo una gráfica bien bonita desplegada en nuestra estupenda pantalla. Como tú inscribes a tu primera guagua, así quedan los apellidos para el resto de los críos que tengas. Eso es bueno, saberlo. No podrías haberle puesto tú a la primera tu apellido. Ir cambiando. O por ejemplo, tú querías que perpetuara tu apellido, ¿cierto? Schindler. Todos se llaman Schindler. Todos tienen que ser. No Vicente, que es tu hijo hombre. Exacto. Para que. No, todo es el mismo rato. apellido. Ya, entendí. Mira, vamos viendo, acá tenemos en la pantalla, interesante eso, que es gratuito el trámite, que se puede hacer una vez. Tampoco esta cosa está cambiando, decir que una semana después se me ocurrió cambiarlo de nuevo, no están así. Y es solo alternar los apellidos. Es solo alternarlo, exacto, gratuito y una sola vez el trámite. Hay alguna gente que no puede, hay algunos que pueden. No te puedes llamar Skywalker. No necesariamente. que quizás yo lo haría. ¿Qué pasa si tú tienes hijos ya y estás haciendo el trámite? ¿Qué pasa con ellos? ¿La edad determina algo? Son preguntas que queremos responder con esta gráfica. Mira, por ejemplo, así funciona entonces la norma para cambiar el orden de apellido. Recién nacido, eligen el orden papá y mamá. Si están de acuerdo, estamos de acuerdo, sí, está todo bien, se llena un formulario. Cachipún. Perfecto. No, si estamos de acuerdo, está todo bien. Se llena un formulario, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si no? Eso, ¿qué pasa? Y si el padre dice no y la madre dice no. Mira, esa pareja está enojada, está molesta. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, el registro civil dice ya, no se pusieron de acuerdo, ¿no? ¿Quiere su apellido? ¿Sabes cómo lo hacen? Cachipún. Moneda al aire. Claro, pero no lo encuentro que sea una buena decir que bueno, pero es un sorteo, si hay que inscribir a la opción es cachipún o tirar los dados, no tengo idea. Yo siempre pierdo en el cachipún, así que mejor que no, pero a la tercera en una vez. ¿Te imaginas? Yo pensé que es una moneda con ambas caras. No, pero bueno, en fin, es parte de lo que va a pasar, es real, esto no es broma, estamos hablando de algo que así quedó determinado. Entonces, si usted está de acuerdo con su pareja, ¿cómo alternamos los apellidos? ¿Qué hacemos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, no hay ningún problema, firman un formulario, ok. Si no están de acuerdo,
acuerdo, van a tener que someterse a este proceso, que es real. Moneda al aire, caro sello, y ahí se resuelve. Sería mejor resolverlo de la primera manera, para no dejarlo como al azar, digamos, ¿no? Lo que pasa con el apellido de los niños. Vamos entonces con la segunda gráfica para entender un poco esto que, insisto, más allá de lo doméstico, de cómo lo estamos explicando, tiene mucho de simbólico y yo creo que es muy importante, ¿no? Personas mayores de 18 años, entonces, apellido paterno o paterno, puede cambiar. Pero ¿qué pasa? Y esto yo creo que es súper importante poder explicarlo más o menos bien. ¿Qué pasa con las personas que tienen hijos? Y ahí hay una cosa que tiene que ver con la edad. En caso de que el adulto solicitante tenga hijos, se abren distintos escenarios, insisto, dependiendo de la edad de estos hijos. Ya, pero espérate, pongamos nombre, pongamos ejercicio. A ver. Ya. Yo me cambio el apellido. Ya. Me pongo el apellido de mi mamá primero, alterno los apellidos. Yo ya tengo una hija que tiene 10 años. Tiene 10 años. Si es menor de 14 años, que sería el caso de tu hija, deberá seguir el cambio del padre o de la madre. Es decir, o sea, ella se cambiaría también se su pliega apellido. en el fondo lo que tú resuelves. Ya. Pero si tiene entre 14 y 18 años, ellos pueden decidir si quieren acogerse a la modificación que tú determinaste. Está bueno. Está buena. ¿Se entiende, no? Sí, igual es un poquito enredado, pero entiendo. Pero no, porque si no puede ir con la edad. Si es menos de 14, si es menos de 14 años, se tu pliega hijo, lo que dice la... se pliega lo que resuelve. Deja de ser Araya y pasa a ser el apellido de mi mamá. Y ella, como tiene 10 o no, se pero si tiene más de 14, dice como. A ver, pero espérate, déjame hacer un ejercicio. Yo me llamo Mirna Schindler Alcolado. Decido tomar el apellido de mi madre. Mirna Alcolado, que se llama así mi mamá. Mirna Alcolado, igual que mi madre. ¿Qué hago ahí? Yo digo ya, mis hijos menos de 14 años se tienen que llamar también Alcolado. Claro. Sería porque yo hice el cambio, pero porque yo hice el cambio. Porque tú lo resolviste, claro. Y porque hice el cambio con el padre de mis hijos, en el sentido que yo decidí cambiarles porque no, esto depende de ti. No, pues me enredé. Estamos hablando del cambio de tu nombre. No tenemos la pizarra. Ya, pero espérame. Mira, por ejemplo, déjame tratar de explicarlo. Dale. Ya. Si yo tuviera hijos, no los tengo, pero si lo tuviera uno, al menos, digamos. Ya. Entonces, me cambio el apellido de Gatzella a Contreras. Ya. Mi madre estaría feliz. Feliz. Ya, Contreras. Solo un paréntesis, creo que hay varias razones biográficas, históricas, de reivindicación también de las propias biografías de las familias, que es súper importante. Súper de acuerdo. Hay gente que hereda apellidos que son indeseables por la historia, por lo que ha pasado, por lo que se sabe de la familia. Entonces, creo que desde ese lugar también es súper importante. Pero aquí quiero entender, tú ya tienes un hijo. Claro, entonces, como yo me cambié al apellido de mi madre, Contreras, si mi hijo es menor de 14, inmediatamente se le va al Gatzella y llega Contreras. Ya, pero porque tú eres hombre y el niño tenía ya tu apellido. Si tiene un apellido el papá y la mamá. Pero por eso, ya me enredé. No importa, ya, estoy muy pero mira, pero sí es simple. Entonces, si mi hijo se llamaba Raúl Gatzella Mena o Mena Gatzella, dependiendo de cómo los papás se pusieron de acuerdo. Piense bien el apellido ahí. Piense bien el apellido. Mira, me están pero molestando, pero. El punto es que como yo me cambié el apellido, cambia inmediatamente el apellido de un menor de 14 años. Claro. A ese mismo apellido. No el orden, sino que el apellido. El apellido. ¿Qué va a entrar la pizarra? Entonces sí. Si mi hijo tuviera más de 14, que no creo, digamos. Él decide. ¿Sabes qué? No, yo me quiero quedar con el otro porque era italiano. Ya, perfecto. Esa es una cuestión que les quería decir. Yo creo que los nombres, había generaciones en este país o en el mundo que les importaban los nombres por un tema de quién era la familia, ¿no? Sí. Pero yo tengo la impresión de que muchas veces ahora las personas eligen o les gustan sus nombres o no les gustan sus nombres más por cómo suenan, por cómo se ven. Hay personas que les gusta el segundo nombre con el apellido. Hay muchas personas, y a mí me pasa también en la carrera, en prensa, me tocó mucho que muchas personas empezaron a exigir que en las notas, por ejemplo, se agregaran los dos apellidos, porque hay una suerte de reconocimiento. Antes de la ley. Igual estuviera el apellido de la mamá. Sí. Oye, y ahí los problemas eran técnicos, porque muchas veces el GC no te permitía tener tanto. Oye, y para cerrar el tema de la gráfica, podemos detenernos después para que la mina le quede súper claro, pero creo que también es importante quiénes son los que no tienen opción. Los que no tienen opción alguna de calificar para este cambio, creo que es súper importante decirlo, personas que están procesadas, formalizadas o con detención pendiente y condenados también. Y no por un castigo per se, sino que también porque en el fondo por la naturaleza de su propia biografía, de su propia historia, ¿no? El hecho del cambio de apellido podría permitirle, ¿no? En el futuro quizás seguir o retomar con otra identidad, comillas, ¿no? Su vida, digamos, que ha estado al margen de la ley. Eso más o menos, eso es lo que hay, lo concreto, que es un trámite que se puede hacer por una vez, es un trámite que es gratuito, lo dejamos más o menos claro, cuando hay acuerdo entre los padres, la cosa se resuelve rápido, un formulario, si no,
cara, sello al aire. El tema de los hijos, yo sé que la mina todavía me mira con cara de interrogante, pero ya lo vamos a resolver. No, pero no me voy a poner latera. Lo que pasa es que tengo una duda razonable, pero la vamos a dejar pendiente. Sí, la vamos a dejar pendiente. ¿No alcanzamos a hacerla al tiro? Y los que quedan muy corto, es cortito. Y los que quedan fuera, bueno, quedan fuera. No, pero dejémosla pendiente. Bueno, ¿no es cierto? Para no ponernos... Ya, es que la pregunta es que yo les voy a explicar por qué viene mi duda. La pregunta es la siguiente. Ángeles, ¿puedo poner el ejemplo tuyo de la Juaco? Espérate, pero si aquí tenemos pizarra. Ya, vamos. Espérate, va a cruzar. ¿Por dónde me cruza? ¡Me crucé! ¡Ya me crucé! Te acompaño, ¿no? Ya, toma tetita, toma. Préstame eso. Ya, es que ¿Dónde está la Ángel? Oye, nunca he ocupado esta pizarra. Yo te quiero contar cuál es mi duda. Profe, explíquenos. Es que profesora, mi duda es la siguiente. Joaquina... Ya, pero mira, pongamos apellidos comunes súper reconocibles. Vamos a poner Soto y vamos a poner el apellido Pérez. ¿Ya? Ok. Entonces, la niña o niño se llama Pedro. El papá es Soto y la mamá es Pérez. Claro, Pedro Soto Pérez, ¿verdad? Hecho. Sí. Ya, este es el papá. Claro. Y esta es la mamá. Perfecto. ¿Qué dice la ley? Hasta antes tú eras Pedro Soto Pérez. Exacto. Claro. Si ellos dos tienen la guaguita, hoy día podrían elegir que Pedro se llame Pedro Pérez Soto. Excelente. O ¿verdad? Pedro Soto Pérez también. Da lo mismo, también queda a libre albedrío, ¿cierto? Sí. Y si no se ponen de acuerdo, azar y se elige el apellido. Exacto. Del padre o de la madre y el padre. ¿Qué pasa? Si el papá, que se llama Pablo, se cambia a su segundo apellido, a su apellido materno, y su apellido es Cruz. Ya. El materno del papá. Te entiendo. ¿Me estás entendiendo? Te estoy siguiendo súper bien. ¿Qué pasa acá? Si efectivamente Pablo Soto Cruz tiene un hijo, su hijo tiene 14 años o menos, correcto, y él se cambia y deja de ser Pedro, o sea, Pablo Soto, y pasa a ser Pablo Cruz, claro. Pedro, su hijo menor de 14 años, se va a llamar Pedro.